Buenas noches, bienvenidos al Instituto de Capacitación Jurídica. Hoy nos acompaña el doctor José Espinosa Céspedes, abogado por la Universidad de Lima, ex asesor legal en el Sistema Peruano de Información Judicial del Ministerio de Justicia, especialista en Derecho Informático, estudios de posgrado en Comercio Electrónico en la Gestión de Negocios Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de especialización en negocios electrónicos en la ESAN, fue secretario técnico en la comisión que elaboró el reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales del Ministerio de Justicia, autor del libro Contratación Electrónica, Medidas de Seguridad y Derecho Informático, ponente en eventos nacionales e internacionales, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Derecho Informático en Quito y en el Congreso Nacional de Derecho Informático y Comercio Electrónico en Lima. Actualmente es docente en la Universidad Tecnológica del Perú, en Norbert Wiener y en la Universidad Privada del Norte. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hoy hablaremos sobre el tema ¿cómo nace un proyecto de tesis? Bueno, para hacer un proyecto de tesis es fundamental el interés. Uno debe estar motivado en hacer una investigación, por cuanto la tesis es la connotación fundamental del trabajo académico de mucho tiempo. Estudios, profundización de temas, teorías. Entonces, el lograr un nivel de conocimiento, de propuesta a la sociedad es fundamental y por tanto el tema es esencial para poder hacer cualquier análisis de este tipo. Por lo tanto hay que estar motivados. Parte de la motivación implica el desarrollar criterios que me permitan concatenar conocimientos que aporten a la sociedad. Luego debo de plantear elementos que posibiliten realizar esta investigación. Por ejemplo, tener acceso a información, a base de datos, y ello me tiene que llevar necesariamente a investigar, a leer doctrina, jurisprudencia, legislación, pero además otras investigaciones. Debemos de leer otras tesis, analizarlas, verificar qué se ha investigado y a partir de ahí tener elementos que nos ayuden a tomar conciencia sobre la importancia del trabajo académico que vamos a realizar para poder llevar un nuevo conocimiento a la sociedad. Recordemos que el tema de nuestra investigación va a vincularse con un aspecto fundamental, que es plantear al entorno social un ámbito de creación intelectual realmente inédito, nuevo, y que permita que las personas, estudiantes, profesionales y la sociedad en su conjunto puedan tener conocimientos que les permitan alcanzar un nivel superior de estadio en el ámbito social, profesional, económico y por lo tanto en un contexto de vida. La investigación nos va a ayudar y el tema de investigación nos va a ayudar a tener una trascendencia esencial en el ámbito profesional, pero también en el ámbito social que nos permitirá pues tener repercusión y trascendencia en un futuro próximo. Conseguir el tema de investigación es un proceso que requiere tener ciertos elementos fundamentales a nivel personal, como paciencia. Debemos ser pacientes al buscar la información, debemos tener análisis crítico para poder determinar qué aspectos nos interesa estudiar y por tanto coger un tema que sea poco estudiado o que si bien haya sido estudiado en otras realidades podamos vincularlo con la realidad nacional. Entonces el tema de investigación es fundamental porque nos lleva a trascender y dar un paso más allá en el desarrollo de la actividad académica, la actividad profesional y sobre todo el desarrollo social como personas. ¿Cuáles serían los criterios que deberíamos tener para escoger un buen tema de tesis? El primer criterio fundamental para escoger un tema de tesis es conocer el tema. Y para conocer el tema tenemos que investigar. Tenemos que saber qué se ha hecho sobre el tema que queremos analizar. Tenemos que vincularnos sentimentalmente con el tema porque vamos a estar mucho tiempo relacionados con esos criterios de investigación y por lo tanto la fase esencial de nuestro trabajo intelectual va a ser fundamental, pero también deben ser ordenados, tener orden en la investigación. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo hacer fichas, sean electrónicas o físicas, pero hacer fichas, porque las fichas primero nos permite evitar ir hacia
lo que siempre condena el ámbito académico de la sociedad, que es el plagio. Está lamentablemente muy de moda y muy vigente en la sociedad, porque el plagio implica hacer poco esfuerzo intelectual, y eso genera, primero, afectación a otros autores, afectación a la sociedad, porque la sociedad no va a generar presupuestos económicos para la investigación, pero sobre todo nos hacemos daño como investigadores, porque luego quienes se sientan afectados por estos elementos criminales nos van a denunciar y finalmente no podremos trascender en la vida académica porque tendremos alguna denuncia por plagio. Recordemos que el plagio no solamente afecta al derecho de autor, sino además tiene trascendencia penal y por lo tanto podemos tener condena penal de libertad por no citar las fuentes. Entonces, en ese contexto es muy importante el orden que tengamos, reconocer las fuentes, citar las fuentes, analizar cada investigación de la perspectiva de lo que nos interesa, criticarla, analizarla, ponderarla en su real dimensión, pero sobre todo ir aportando criterios nuevos que nos ayuden a esforzar y a desarrollar elementos que como personas nos haga trascender en nuestra vida profesional, pero además nos permita que la comunidad y la sociedad pueda generar una respuesta adecuada a partir de nuestro trabajo intelectual y sobre todo un reconocimiento que se da primero en la obtención de un grado, el grado académico de bachiller, el grado académico de magíster o el grado académico de doctor, y más adelante estarán en capacidad de hacer un postdoctorado, hacer un PhD. Es decir, seguir perfeccionando la investigación de tal forma que a partir de ese tema que ustedes lograron con mucho criterio, paciencia, análisis crítico y perseverancia, lograr alcanzar su meta. Su meta es tener el grado académico que ustedes requieran y por lo tanto, hoy en día las empresas, las instituciones públicas y el mercado en general están dando mucha importancia a la investigación porque hoy día, profesional que no investiga, hace que la empresa se paralice, se detenga y no avance. Igual en el ámbito público. El ámbito público requiere profesionales que estén al servicio del ciudadano y parte del servicio es investigar para que el ciudadano tenga las respuestas adecuadas que plantea la sociedad, la economía y sobre todo la exigencia profesional. Siempre en un contexto ético, en un contexto de relevancia y respeto al derecho de autor para no caer en problemas de afectación penal por violación del derecho de autor en el ámbito del plagio. Todo ello está muy mal visto, pero además no nos dejará avanzar en el mundo académico. El mundo académico cada día es más exigente y recordemos que esa exigencia es fundamental porque a partir de los temas, de las investigaciones y del conocimiento científico lograremos hacer una sociedad mejor, que nos permita avanzar, desarrollarnos como personas, como profesionales, pero además como agentes activos en una sociedad cada vez más competitiva. Previo al desarrollo de nuestra tesis debemos plantearnos problemas y objetivos. ¿Cómo podemos hacerlo? Para efecto del planteamiento de los problemas es muy importante hacer un análisis macro académico y un análisis microacadémico, es decir, qué cosas se han investigado en el ámbito macro respecto al tema que hemos elegido. Por eso era muy importante elegir el tema. Siempre al elegir el tema decíamos que debemos generar un tema de investigación que nos guste, o que nos guste para desarrollar ese conocimiento, o que lo requiramos para desarrollarnos profesionalmente. Entonces son dos supuestos que uno debe tener. En algunas oportunidades e investigaciones que me han tocado trabajar, lo he hecho porque me gustaban y he logrado excelencia en la investigación, pero en otros casos lo he tenido que hacer por un desarrollo profesional, que si bien no está dentro de mi gusto, pero he requerido por el ámbito profesional y por tanto también al plantear investigaciones de excelencia, uno tiene trascendencia en la actividad académica. Entonces, el planteamiento del problema pasa primero por analizar un contexto macro. ¿Qué se ha investigado en el ámbito macro, en el ámbito internacional? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Cuáles son los elementos que generan que el investigador actúe en ese contexto? Luego hacer un análisis micro, a ver qué cosas se ha investigado, qué problemáticas se dan en el ámbito micro, qué investigaciones hay, por ejemplo, en el ámbito nacional, para luego tener un efecto de estas relaciones y conociendo el panorama, conociendo el contexto donde usted va a investigar, recién entrar a plantear la interrogante, es decir, el problema de investigación. Una cosa es el planteamiento de la investigación como el entorno genérico que debo conocer y luego plantear la interrogante, que es la pregunta de investigación.
Entonces, una vez que planteo la pregunta de investigación, va a ser fundamental generar los criterios que voy a investigar. Conociendo el tema, conociendo la bibliografía, conociendo antecedentes de investigación y determinando los aspectos que yo quiero hacer y planteando mi interrogante, recién voy a proceder a plantear los objetivos. Si bien por una parte la interrogante o el problema de investigación va a buscar cuestionar algún aspecto de la realidad científica que usted quiera analizar, el objetivo, por el contrario, es todo aquello que usted quiere alcanzar. ¿Y cómo identifica o cómo diferencia una pregunta, un interrogante de un objetivo? La pregunta de investigación usted siempre la va a encontrar en interrogantes. Por tanto, cuestiona un ámbito de relaciones sociales, económicas, financieras, jurídicas que se plantean en la sociedad. Y a partir de esa interrogante, de ese cuestionamiento, de esa pregunta, usted recién plantea qué es lo que espera alcanzar. Y por lo tanto, usted tiene necesariamente que utilizar algún verbo en infinitivo. Determinar tal cosa, analizar otra cuestión, pero siempre el objetivo se vincula con el interrogante. No puede haber un objetivo que esté desfasado, descolgado de ese interrogante, porque de lo contrario, ese objetivo de investigación está mal planteado. Y habría que reformular. De ahí es un poco el trabajo de la investigación del docente, del académico, de determinar adecuados planteamientos de las interrogantes y por tanto que esas interrogantes estén vinculadas directamente con sus objetivos con los verbos en infinitivo. De tal forma que usted puede fácilmente determinar la diferencia entre una interrogante, que es una pregunta, una interrogación, un cuestionamiento, y el objetivo, que será más bien lo que usted espera alcanzar en el tiempo. Por eso es que siempre los problemas de investigación se plantean con una redacción clara, precisa. Se analiza el periodo de tiempo que usted va a investigar, el lugar donde usted va a investigar, las características de ese problema y sobre todo el planteamiento de las variables. Entonces, planteando adecuadamente sus variables, los criterios, el tiempo, la población que usted va a afectar con su investigación, recién estaría planteando el cuestionamiento, la interrogante respecto a lo que usted desea investigar. Luego que ha hecho ese planteamiento con todos esos criterios que acabamos de conversar, recién estará en capacidad de plantear su objetivo, es decir, qué espera alcanzar usted en el tiempo respecto a ese interrogante. Y por lo tanto, necesariamente su objetivo estará planteado en un verbo en infinitivo. Y recién ahí usted ya tendrá su problema como interrogante y su objetivo, o varios objetivos dependiendo del tipo de investigación, que usted alcanzará en el tiempo. Entonces ahí tiene ya su planteamiento del interrogante, el problema de investigación, que parte de la problemática general y además el objetivo, que es lo que usted espera alcanzar en el tiempo para lograr su investigación. Y miren cómo el planteamiento de la interrogante, hemos hablado de las variables. Entonces las variables usted debe dominarlas al extremo de estar en capacidad de operacionalizar las variables, tanto desde una perspectiva conceptual, conocer todos los conceptos que se aplican a su variable o variables, y además los criterios técnicos que desagregan ese marco conceptual para poder usted definir y concatenar y validar su interrogante, validar su problema y proceder adecuadamente a su investigación. Entonces, en la formulación de las preguntas, las interrogantes, es muy importante el trabajo con las variables, que nos va a permitir operacionalizarlas y, por tanto, llevar un desarrollo que nos permita incidir adecuadamente en lo que usted quiere investigar y, por tanto, presentar a la sociedad un trabajo inédito en el tiempo. Y de acuerdo a lo que nosotros vamos avanzando con nuestro proyecto o el tema que elegimos, vemos necesario a veces utilizar entrevistas o encuestas o un focus group para determinar ciertos puntos de nuestros objetivos. En ese caso, ¿cuáles o en qué casos se recomendarían estos casos? Bueno, habría que analizar aquí dos cuestiones fundamentales entre las técnicas y los instrumentos. Las técnicas son efectivamente las entrevistas, las encuestas, las observaciones, y más bien ya los instrumentos va vinculado al cuestionario, a la escala de Likert, por ejemplo, a la lista de cotejos. Acá es muy importante plantear un criterio de desarrollo donde usted visualice estos instrumentos y estas necesidades que usted requiera y las técnicas de aplicar
para efecto de poder verificar su trabajo de investigación. Entonces va a depender mucho del tipo de investigación que usted esté realizando y de la población que ha verificado. Por eso es muy importante determinar los criterios de desarrollo, de incidencia del trabajo de investigación, cuál es su población, cómo genera la muestra para analizar la población, y a partir de ahí usted estará en capacidad de tanto aplicar los instrumentos como las técnicas de investigación acorde a su trabajo y la naturaleza de investigación que está realizando. Y respecto a las fuentes, nosotros cuando hacemos nuestra tesis solemos buscar autores en libros, pero ahora también nos estamos acostumbrando a buscar fuentes en Internet. ¿Cómo sabemos si esas páginas web son las adecuadas para continuar con nuestra tesis? Bueno, siempre recomiendo que en materia de fuentes, fundamentales son los libros, porque son fuentes validadas. Pero además de los libros, hoy día efectivamente el mundo tecnológico ha trascendido el mundo papel. Y por lo tanto, muchas veces el conocimiento actual está en las redes sociales, está en Internet, está en el mundo electrónico. Y por lo tanto, para poder ver en todo ese mar de posibilidades donde hay fuentes de investigación, recomiendo ir a fuentes tecnológicas indexadas. Es decir, acudir a las revistas indexadas. Por lo tanto, usted puede acudir a los metabuscadores. Un gran metabuscador que recomiendo es Cielo. En Cielo usted puede encontrar una variedad de revistas indexadas científicas que le permitirán saber que ese conocimiento científico que está en ese metabuscador está validado por una comunidad científica y por tanto puede ser utilizado en su investigación. Hay otras páginas importantes como La Referencia, por ejemplo, en el que va a dar tesis de investigación que están validadas por las universidades. Pero además también recomiendo ir a los metabuscadores de las universidades. Muchas universidades hoy día con la nueva ley universitaria en el Perú están, por exigencia normativa y de SUNEDU, están publicando sus investigaciones en Internet. Y por lo tanto, estos buscadores universitarios de tesis son muy importantes, porque nos van a dar las investigaciones que se han dado en el mundo físico, pero que se han subido al mundo electrónico y por tanto nos sirven para validar el conocimiento. Además tenemos metabuscadores de Concitec como Alicia que nos va a también dar investigaciones validadas. Lo importante está en las referencias que utilicemos sean validadas por la comunidad científica. Eso es lo que nos va a permitir tener información relevante y que nos permita avanzar el conocimiento. Y un factor fundamental son la información de los libros electrónicos en metabuscadores como Google Scholar, que es importante, el metabuscador de Cielo, las revistas indexadas, los journals, por ejemplo. Si usted domina el inglés, los journals son importantes porque las investigaciones están ahí, Scopus, por ejemplo, grandes buscadores que están en medios electrónicos, que nos van a dar referencias esenciales para poder tener fuentes de información. Pero lo importante es que todo ese mar de información electrónica tenemos que revisarla, analizarla, verificarla, cuestionarla y determinar si es aplicable o no a nuestra investigación. Entonces, de ahí el factor fundamental que decía que investigar un tema de investigación parte por estar interesados en el tema, porque nos gusta el tema. Porque finalmente la automotivación es parte fundamental, esencial en lograr una investigación adecuada y en los ámbitos y parámetros que uno requiera para cumplir y obtener el grado que nos corresponda. A nivel de licenciatura, de grado de bachiller, a nivel de maestría o a nivel de doctorado. Y hoy día también se estila a nivel de postdoctorado, lo que da un nivel superior en investigación. Y hoy día con la nueva ley universitaria se da un marco fundamental para los investigadores. Se reconocen las investigaciones. Hoy día investigar nos hace mejores profesionales, pero además nos pone en la palestra física como electrónica de profesionales con capacidad de investigación. El conocimiento en el mundo avanzado y ha surgido por la investigación. Hoy día en el Perú tenemos el gran reto de adecuarnos al proceso de investigación. Primero porque lo requerimos como profesionales, pero segundo y más importante porque la norma lo exige así y SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación, está actuando en ese sentido y está exigiendo que las universidades investiguen y por lo tanto todos los miembros de la comunidad universitaria estamos obligados hoy día, sea como estudiantes,
sea como docentes o sea como investigadores, a realizar adecuadas investigaciones a lo que exige la norma, el sistema nacional y la comunidad. Y creo que incluso la ley universitaria ha fomentado que los alumnos que están culminando en la universidad, o sea, van a recibir su diploma de bachiller, ya tengan que elaborar su proyecto de tesis para recibirlo. Entonces, de alguna manera les está motivando a ya investigar para que puedan serles quizás más sencillo sacar su título, hacer su maestría. Efectivamente. Es decir, mire cómo la ley ha tenido que obligar a las universidades nacionales y a los estudiantes de pregrado y posgrado a investigar, porque lamentablemente tuvimos desde el año 90 hasta el 2014 casi 24 años de falta de investigación. El Perú se retrasó en la investigación, estamos entre los países que menos investigan. Por lo tanto, eso hay que revertirlo, de lo contrario, no hay innovación, no hay conocimiento, no hay desarrollo y por lo tanto los profesionales de la región son más competentes en investigación y por tanto están en los mejores ámbitos de desarrollo internacional y nos hemos quedado rezagados. La ley y las universidades están exigiendo que ahora se revierta, efectivamente, ahora para graduarse se terminó el bachillerato automático, ahora para ser bachilleres hay que investigar. Por lo tanto, solo con una investigación se puede ser bachiller. Y luego, para ser licenciado, para tener licenciatura, también hay que investigar, hacer la tesis. Para ser magíster también, para ser maestro, magíster, también requiere la investigación y la tesis. Y para ser doctor, con mucho mayor razón. Recordemos que hoy día la ley es más exigente. Para los temas de maestría mínimo son 1 año, pero la mayoría de universidades peruanas están diciendo 2 años para maestría. Y el doctorado es hoy día 3 años. Si usted analiza las currículos de investigación, las grandes universidades dedican el mayor porcentaje de los doctorados hoy día a la investigación. Porque el doctorado es la cuna esencial de la investigación, donde uno ya ha pasado por la licenciatura, ha obtenido el bachillerato con investigación, la licenciatura con investigación, la maestría con investigación y se logra el nivel de excelencia de la investigación a nivel del doctorado. Por eso que la ley exige ahora 3 años de investigación, 3 años de trabajo arduo y competente en lograr criterios adecuados de investigación. Y todos los doctorandos parten del mismo tema que hemos conversado hoy día: analizar la problemática de evaluar y encontrar un tema. Segundo, que el tema los motive. Tercero, que ese tema les permita trascender en su desarrollo profesional. Y además, que ese tema cumpla con todas las metodologías y exigencias de cada universidad del marco de investigación que los haga más competentes. Investigar nos hace mejores personas, nos hace más competentes, mejores profesionales y sobre todo que estamos aportando conocimiento para el desarrollo nacional e internacional. La investigación nos puede permitir generar conocimiento nacional con trascendencia internacional, lo que nos va a permitir estar a nivel del mundo en el ámbito académico, en el ámbito de investigación y por lo tanto ser competentes para lograr objetivos de investigación que redunden en nuestro beneficio personal, profesional, pero además como un aporte esencial a nuestro país. Es fundamental que también demos una respuesta académica de investigación a todo lo que ha hecho nuestro país por nosotros. Por lo tanto, es la fuerza que invocamos en la investigación la respuesta que demos a todo lo que hemos logrado en nuestro amado Perú. Y cuando hemos ya seguido todos estos pasos, ya tenemos nuestra tesis, nuestro proyecto de tesis en la mano, llega el momento de la sustentación. ¿Cuáles son los errores más comunes que los alumnos cometen en este momento? Durante toda mi experiencia como asesor de tesis y sobre todo como miembro del jurado de grados, el primer error fundamental que cometen los graduandos es no dominar el tema. Puede darse muchos casos a que han tenido una investigación muy flexible, sin poco esfuerzo, pero sobre todo a que no han tenido el rigor académico. Pero a pesar de todo ello lograron hacer la tesis. Llegan al grado y desconocen el tema, desconocen el problema, desconocen la interrogante, desconocen los objetivos, no vinculan la interrogante con el objetivo, no saben cómo se relaciona esa interrogante o el problema de investigación con las hipótesis, es decir, desconocimiento total de la investigación. Segundo,
En muchos casos, desconocimiento de las herramientas de investigación que han aplicado en el trabajo. Tercero, no han dedicado esfuerzo personal, académico, intelectual a conocer su tema. Tercero, desconocen, por ejemplo, cómo lograron la muestra que está en su trabajo de investigación. Es decir, han puesto una fórmula que no saben cómo llegó ahí y tampoco saben cómo la aplican. Es decir, son meros repetidores de fórmulas que no saben cómo se aplican. No están en capacidad, muchas veces, en determinar cómo lograron sus conclusiones, de dónde provienen, cuál es la relación con los objetivos. Y además, en algunos casos se ha detectado, por ejemplo, un grave error es que un investigador encuentra una tesis y antes lo que se hacía era se copiaban fragmentos de la tesis. Ahora no, ahora se copian las citas de las tesis y la ponen como propias. Pero recordemos que ese grave error nos lleva a otro más grande, que cuando uno saca una cita de un contexto y lo quiere aplicar en otro contexto, no va a dar una hilación adecuada y por tanto cuando usted quiera sustentar por qué esa cita usted la considera viable en su trabajo de investigación, no calza, porque lo ha sacado de otra investigación y por tanto no profundizó usted en el tema. Y grave error es que plantean la cita y no saben qué contexto fue a la cita y por qué se aplica, y muchas veces se contradice con la propia investigación. Entonces, hay unos errores, desde no estar preparados para hacer una clase expositiva, exponer la tesis, que es fundamental. En algunos casos se han dado supuestos donde se ha ido la luz y el alumno no pudo pasar el PowerPoint y se nubló. Entonces quiere decir que no dominó la tesis. Pero cuando uno hace una tesis, empieza en un proyecto de investigación. Entonces quiere decir que uno tiene un conocimiento de código. Para hacer el proyecto tiene que investigar, analizar y luego ya formula y desarrolla ese proyecto y logra la tesis. Por lo tanto, se entiende que ha pasado un tiempo donde uno ha estado vinculado con autores, bibliografía, determinada población, variables, hipótesis, objetivos, problemas, problemática, marcos teóricos. Es decir, todo un proceso que llevaría a que un graduando domine el tema. Pero si no puso el esfuerzo necesario o tuvo muchas ayudas que luego redundan en su falta de conocimiento de la investigación, va a fracasar. Entonces el grave error es muchas veces tratar de tercerizar el desarrollo de la tesis y no hacerla en propia investigación, con lo cual al final tercerizo la tesis, tengo el trabajo de investigación, pero lo desconozco. Por más que lo estudie, yo no lo he hecho y por tanto no sé cómo aplicarlo. Recordemos que sustentar una tesis es defender un conocimiento que usted ha logrado y adquirido durante el tiempo. Entonces, ¿cómo defiende algo si usted no lo conoce? ¿Cómo defiende algo si usted no lo ha hecho? ¿Cómo defiende algo si usted no lo ha vivido? ¿Cómo defiende algo si usted no le interesó cómo se realizó y luego cómo pretende hacer lo suyo si no es adecuadamente investigado por usted, ¿no? Entonces, el criterio fundamental y grave error es tercerizar los trabajos de investigación, tercerizar las tesis y no inmiscuirse en trabajo intelectual y por tanto luego tener una aparición en la sustentación donde no le permita dar una respuesta adecuada a los problemas que se planteen en ese momento. Claro. En todo caso, eso sería todo, doctor José. Muchas gracias por su asistencia y los invitamos a todos a participar en nuestro diplomado de especialización en asesoría de tesis. El sábado pasado hubo una introducción, ahora este sábado 19 recién se va a dar inicio a la primera clase, el horario es de 9:30 a 12 de la tarde, las inscripciones están abiertas, están todos invitados. ¿Algo que quiera añadir? No, simplemente invitarlos, es un esfuerzo que hace el Instituto ICJ para tratar de dar un esfuerzo académico al trabajo intelectual y que los participantes tengan conocimientos adecuados y estén en capacidad de desarrollar sus investigaciones y poder sustentarlas y no cometer los errores que hemos conversado en esta entrevista. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Agradecemos nuevamente al doctor José Espinosa Céspedes y esperamos tenerlo aquí en otra oportunidad. Esto es todo por hoy. Buenas noches.